¿vale la pena pagar miles de euros por un long range? ¿O es mejor quedarte con un standard range? Bueno, pues como tengo que hacer un trayecto de unos 20 minutos, os voy a hacer un vídeo de mi opinión personal de que si vale la pena comprarte un standard range o un long range. Así que, vídeo. Vale, en este vídeo os voy a dar mi opinión real de después de 27.000 kilómetros en menos de un año, que son kilómetros, para que entendáis que para vosotros que es mejor un standard range, que el standard range normalmente rondan los 50 kilovatios, pongamos un número así, y los long range van entre 75 y 85 kilovatios. Creo que hay algún coche que tiene 100 kilovatios, de estos de Mercedes o eso, pero eso ya no entro porque no sé consumo ni sé nada, ¿vale? Pero entonces, partimos de la base que estás dudando en que hay que gastarse X miles de euros de diferencia entre un standard range o un long range. En mi caso, el Kia, de ser estándar o long, era una diferencia de 4.100 euros. Y yo pensé, hostia, es mucha pasta, ¿vale? Claro, de un coche que valía, creo que eran 29.000 euros a 33, más el pack que me puse extra, me iba a 34.000 euros, era una pasta. Pero bueno, las ayudas, yo ya tenía calculado el ahorro energético, etcétera, etcétera, ¿sabes? Eso que haces los números y ya lo tienes todo más o menos en la cabeza. Entonces, imaginaros, mañana a las 8 de la mañana os tenéis que ir y tenéis que hacer 400 kilómetros. Son las 8 de la tarde. Tú sabes que puedes cargar el coche durante toda la noche, lo puedes dejar cargado o vas a un cargador rápido, pero tienes que hacer 400 kilómetros. No tienes prisa, pero tienes que llegar y no tienes que perder un día y medio. En mi caso, esto no son 400 kilómetros, pero acostumbran a ser 300 de un día para otro, más o menos. Yo más o menos sé el día que tengo que hacer una tirada o tengo que ir a visitar a algún cliente y sé que voy a hacer esos kilómetros, pero imaginaros eso. Mentalmente, lo primero que te pasa por la cabeza, ¿voy a poder? Si tienes un standard range, ya os digo que no, que tenéis que programar una parada, ya sea cuando llegas a destino o antes de llegar a destino o antes de salir para volver a cargar. Os pongo el caso de mi mujer, que el otro día tuvo que ir de Valls a Cassà de la Selva, que son 93 kilómetros, más cuando fue a comer, y entre pitos y flautas se comió 404 kilómetros. Salió al coche ya sabiendo lo que iba a hacer kilómetros, salió al coche con el 100% de batería y llegó a casa con el 22% de batería. A la velocidad de la vía. Eso sí, hay un trozo que son unos 10 kilómetros que son todo subida continua, que ese trozo ya por norma no vas a 120 ni 130, vas a 110, 100, ¿vale? Pero antes con el coche también, no es una subida que parece que el coche le cueste, ya sea gasolina o sea eléctrico, y hemos ido a esa velocidad. Pero bueno, son 10 kilómetros. ¿Qué pasa? La importancia de tener un standard range o un long range solo es una, principalmente lo que creo, porque al final cuando te quieren vender un long range es la estafa de los kilómetros. Si tú normalmente vas a trabajar cada día, vas al colegio y un fin de semana te vas a la playa, no pasa nada, porque coges, tienes el coche cargado, vas y vuelves. Que un día vas a Barcelona, en mi caso, vives fuera de ciudad y tienes que ir a Barcelona, tú ya sabes exacto lo que vas a gastar al ir y al volver. Lo has hecho, a la que lo haces 3 veces ya lo sabes. Normalmente 200 kilómetros te los va a hacer sin problema un standard range, ¿vale? De los que hay hoy en día. Ahí ya no me meto con algún coche, creo que es de Stellantis, de un Opel, que me dijeron que sí, ponía muchos kilómetros, pero al llegar al sitio tuviera que cargar para poder volver, que los kilómetros que marcaba el contakilómetros era una ilusión muy bestia. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Si tú lo que tienes que hacer antes de comprarte el coche es sentarte y pensar cuáles son los trayectos que haces a menudo. Si tú el fin de semana tienes una torre o tienes un apartamento y vas ahí y está a 80 kilómetros, no te preocupes, te vas a ir el viernes y vas a volver el domingo con un standard range.
Lo único que te permite el long range, yo creo que hay 2-3 casos de compra que son obligatorios. Es primero que tanto el estándar, sobre todo que tenga carga rápida, que si en un momento tienes que hacer los 400 kilómetros, tú puedas parar en un cargador rápido de estos de 180 o 200, ¡pam! Media hora cargas y problema arreglado. El long range lo que te permite es lo siguiente: si tú vives en una casa, en un piso, y tu coche duerme en la calle y tienes que cargar sí o sí en cargadores privados o en el del trabajo cuando te dejan, yo os recomiendo un long range. Sí, es más caro, pero la tranquilidad mental yo creo que no tiene precio. Y con los años el coche te lo vas a quedar hasta que haga no sé cuántos kilómetros, que te gastes todos los ciclos de carga, te lo vas a ahorrar sin problema, que no vas a tener problema. Y la tranquilidad mental de decir, mira, hoy me toca ir a cargar, como cuando hoy voy a poner gasolina, dejar el coche a tope y poder hacer 2 semanas ir y volver a trabajar, o ir a buscar a la niña, al niño, ir a la extraescolar, ir a trabajar y volver a casa. Eso te da una tranquilidad extra si es en un long range. Un estándar también lo vas a poder hacer, a lo mejor cada 2 semanas, es cada semana y 2 días. Es ese 30% más que te ofrece el long range que no te ofrece un standard range. Después, comerciales, o en mi caso, al tener empresa, quieras que no, sí o sí, o por el tipo de trabajo que tengo, me obliga a que a veces sí o sí tengo que bajar a Barcelona, tengo que ir a Lleida, o tengo que ir a hacer una ruta y me meto, yo que sé, 300 kilómetros en un día, 400, que esto normalmente, por ejemplo, mi madre, si tuviera un coche, yo le diría que cogiera un standard range, porque para coger el coche 3 veces a la semana. O tú vas a trabajar, vives en Barcelona, trabajas en Zona Franca o en Molins de Rey, o creo es como en Madrid, si vives en Getafe y vas a no sé dónde, ahí me he colado, que no conozco tanto la zona, pero bueno, que tú haces 40 kilómetros para ir y 40 para volver, vas a cargar cada 4 días, pero bueno, tú ya tienes tu cargador y ya está. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene el long range? Si tú haces escapadas, no eres un comercial de esos que cada día te metes 300 kilómetros y cargas mucho, o sea, no haces muchos ciclos de carga, bueno, la batería va a sufrir sí o sí. Pero si tú lo tienes y has apostado por el long range, ¿qué te va a beneficiar estos miles de euros extras que te vas a gastar? Y es que las baterías tardan más en hacer el ciclo de carga y descarga. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu coche tiene más kilovatios, te deja hacer más kilómetros y tú no haces tantos kilómetros, pero los haces, al final, llegar al 80, al 20, vas a hacer más kilómetros, tardarás más tiempo, o sea, el ciclo de carga de todas las baterías es como más espaciado, y eso es muy bueno para las baterías. Entonces la degradación, en teoría, tendría que ser mucho mejor. Así que ya tenemos los 3 casos de uso. Vives en un piso y quieres tranquilidad absoluta, de que cuando vas a cargar sabes que tienes 2 semanas de carga. Segundo caso, eres un comercial y tienes que hacer de hoy para mañana, te llaman y oye, que te tienes que ir a Alicante o a tal sitio o a Zaragoza, y sabes que son 300 kilómetros, pues te subes al coche y te vas. Y ya te preocuparás a ir al sitio, o cuando medio vuelves, a ver dónde haces una carga rápida y ya está. O a lo mejor la empresa que vas a visitar tiene cargador, que esto lo quiero tocar, lo de las empresas que tienen cargador, esas son empresas top. Pero bueno, ¿qué es esto? Tenemos esas 3. Que tú tienes una vida más tranquila, que hay muchísima gente que es así, y una vez al año te vas a Jerez de vacaciones, de Madrid a Jerez, de Santander a Jerez, da igual donde vayas, a Alicante, tienes que parar sí o sí a cargar, ya sea long range o standard range. Aquí lo que te prima es que tu coche tenga consumos muy buenos, que no tengas mucha batería, porque creo que hay algún coche que tiene mucha batería y tiene unos consumos muy altos, que eso creo que es el Xpeng y algún Mercedes, no lo sé, lo estoy diciendo así de cabeza, pero bueno, es mi opinión de que si te vas a comprar un standard range o un long range, que lo tengas en cuenta.
Que no hay versión y solo hay una versión, ten en cuenta esto. Yo con 82 kilovatios hago 400 kilómetros saliendo del 100 y llego al 22%. Os hago la regla de 3 y aquí os pongo, si tuviera 50 kilovatios, cómo hubiera sido el viaje en concreto. Así que otro truco más antes de la compra de un coche eléctrico. O si tienes un standard range y te quieres pasar a un long range, ya quiere decir que has descubierto uno de estos 3 trucos. Y sobre todo, yo la tranquilidad que tengo de saber ya mentalmente lo que me hace, prefiero tener una larga tirada que no una corta. Son maneras de pensar, que es dinero, sí, pero yo creo que a la larga esto lo amortizas, tanto mental como de estrés, como de todo. Así que, consejo,